Arabia Saudita ejecutó a 81 hombres en una de las mayores ejecuciones en masa en décadas. Desde los castigos corporales con latigazos hasta detención ilegal y tortura. Hoy veremos 15 de los castigos más graves en Arabia Saudita, desde la pena capital hasta el castigo corporal. Número 1. Los castigos corporales con latigazos en Arabia Saudita. Una parte de las medidas punitivas que se han aplicado históricamente incluyen castigos corporales específicamente en forma de latigazos que se imponen por una variedad de delitos, que pueden ir desde delitos morales hasta actividades delictivas. Este tipo de castigo está profundamente arraigado en el sistema jurídico, derivado de una interpretación estricta de la ley Sharia que rige el poder judicial del país. Históricamente, esta forma de castigo se ha llevado a cabo en lugares públicos, creando un espectáculo que sirve como elemento disuasorio para otras personas que puedan estar contemplando la posibilidad de cometer delitos similares. Esta práctica ha sido objeto de importantes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, por ser una forma de trato cruel e inhumano. El costo físico que este castigo puede tener para las personas es profundo y a menudo deja cicatrices duraderas, tanto físicas como psicológicas. Además, el castigo ha sido criticado por perpetuar un ciclo de violencia, fomentando una cultura en la que el daño físico se considera una forma legítima de retribución. También se ha observado que la aplicación de latigazos como forma de castigo se lleva a cabo con un cierto grado de variabilidad, ya que el número de latigazos y el método de su administración pueden diferir mucho de un caso a otro. Esta inconsistencia puede exacerbar aún más la brutalidad del castigo, ya que permite un grado potencialmente arbitrario de fuerza y crueldad. En los últimos años, se ha informado de que Arabia Saudita ha estado tomando medidas para reducir el uso de esta forma de castigo, posiblemente como parte de reformas más amplias destinadas a mejorar el historial de derechos humanos del país. Esto incluye una moratoria sobre la flagelación en 2020, lo que indica un posible cambio hacia formas de castigo más humanas, en consonancia con las normas y estándares mundiales que se oponen vehementemente a los castigos crueles e inusuales. Las organizaciones internacionales están observando de cerca estos cambios para evaluar la verdadera intención y la aplicación real de estas reformas sobre el terreno. De este modo, se ha arrojado luz sobre la controvertida y a menudo criticada práctica de administrar latigazos como forma de castigo corporal en Arabia Saudita, llamando la atención sobre sus implicaciones y los cambios lentos pero significativos en su aplicación en los últimos tiempos. Número 2. La pena capital en Arabia Saudita. Que tradicionalmente se ejecuta mediante decapitación, sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de su sistema judicial. Esta forma extrema de castigo suele reservarse para los delitos considerados más atroces, como la violación con fines de homicidio y el tráfico de drogas, entre otros. La decapitación suele realizarse en una plaza pública, donde el condenado es ejecutado de un solo golpe de espada, un método que se considera rápido y menos doloroso, aunque sigue siendo un acto brutal y chocante a ojos de muchas personas en todo el mundo. Además, el espectáculo de las decapitaciones públicas ha sido condenado por fomentar una cultura de violencia y miedo, y los críticos sostienen que es más una herramienta de opresión que un medio de justicia. La exhibición pública se considera un método para reforzar el poder del Estado, disuadir a los posibles criminales y ejercer una forma de control sobre la población. En los últimos tiempos, se ha producido una notable disminución del número de ejecuciones públicas, lo que indica un posible cambio de política o de enfoque. Este cambio se produce en medio de esfuerzos más amplios del gobierno saudí por reformar su imagen y promover una identidad más moderna y progresista. En el escenario mundial, la comunidad internacional observa atentamente, con la esperanza de que esto indique un avance hacia la abolición de esta severa forma de pena capital, alineando a Arabia Saudita más estrechamente con las normas globales y los estándares de derechos humanos que se oponen vehementemente a estas prácticas brutales. Número 3. Lapidación por adulterio. Conocida antiguamente como rajam en la ley islámica, es uno de los castigos más antiguos y severos que todavía se aplica en ciertas regiones, incluida Arabia Saudita.
Esta pena consiste en arrojar piedras a una persona, normalmente hasta que ésta sucumbe a las heridas infligidas. Es un castigo arraigado en creencias profundamente arraigadas sobre la moralidad y la castidad, que a menudo afecta desproporcionadamente a las mujeres. Aunque es una práctica poco frecuente y hay pocos casos documentados de este tipo de castigo en Arabia Saudí en los últimos años, su presencia en el marco jurídico ha suscitado numerosas críticas. Los defensores de los derechos humanos se oponen vehementemente a la lapidación, considerándola una forma de castigo extraordinariamente cruel e inusual. La práctica es ampliamente condenada por violar principios fundamentales de derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el contexto más amplio de las reformas jurídicas de Arabia Saudita y de los esfuerzos por mejorar su imagen internacional, la existencia de una forma tan bárbara de castigo plantea un importante obstáculo. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del panorama jurídico del país y urge a que se introduzcan reformas que permitan abolir la lapidación y otras formas de castigos crueles e inusuales. Queda por ver cómo Arabia Saudita sortea la compleja interacción entre las prácticas tradicionales, la doctrina religiosa y la creciente presión para que se adhieran a las normas internacionalmente aceptadas de derechos humanos y justicia. Número 4. La amputación por robo. Es una pena particularmente severa e irreversible que, en el panorama punitivo de Arabia Saudita, demuestra la estricta adhesión de la nación a una interpretación rígida de la Sharia. Este castigo implica la amputación quirúrgica de la mano y, en caso de reincidencia, puede llegar a la amputación cruzada, que consiste en la amputación de una mano y del pie opuesto. Se considera una medida disuasoria directa y contundente que pretende penalizar de forma visible e irrevocable al autor y al mismo tiempo disuadir a otros de cometer actos de robo similares. La aplicación de la amputación como forma de castigo también pone de manifiesto la preocupación por la imparcialidad y la transparencia de los procesos judiciales que la preceden. Abundan las acusaciones de confesiones forzadas y representación legal inadecuada, lo que empaña aún más la imagen de una práctica ya denunciada por su brutalidad. Ante las crecientes críticas y un movimiento creciente en favor de la abolición mundial de medidas penales tan duras, ha habido indicios de un cambio gradual en el enfoque de Arabia Saudita respecto de la justicia penal. En los últimos años, la nación ha emprendido un viaje de modernización y reforma, intentando equilibrar sus tradiciones profundamente arraigadas con las demandas de un mundo cada vez más unido en su postura contra los castigos crueles. Mientras Arabia Saudita continúa navegando su camino entre la tradición y la modernidad, los ojos del mundo permanecen fijos en la expectativa de la posible eliminación gradual de las amputaciones y el fomento de un enfoque más humano a la justicia. Número 5. Ejecuciones públicas. Las ejecuciones públicas en Arabia Saudita sirven como una de las manifestaciones más sombrías y crudas del enfoque de la nación hacia la justicia penal, donde la forma más alta de pena no solo se lleva a cabo, sino que se exhibe prominentemente ante una multitud reunida. Esta práctica de administrar la pena de muerte en un espacio público tiene como objetivo servir de advertencia a los demás, como medida disuasoria contra delitos que van desde el asesinato hasta el tráfico de drogas. A menudo, estos actos tienen lugar en plazas públicas bien conocidas, donde las personas, a veces atadas y con los ojos vendados, afrontan sus últimos momentos en medio de una asamblea de espectadores en silencio o a veces en voz alta. Mientras Arabia Saudita avanza a pasos agigantados en su plan Visión 2030, una serie de reformas destinadas a diversificar su economía y modernizar sus normas sociales, la práctica de las ejecuciones públicas se cierne ominosamente como una reliquia de una época anterior y más dura. Número 6. Lugar en el estricto marco jurídico de Arabia Saudita. La apostasía, que es la renuncia a las propias creencias religiosas, se considera un delito capital según la interpretación que hace el país de la ley islámica. Esta postura severa se considera un método para mantener la homogeneidad y la estabilidad religiosa en una sociedad profundamente arraigada en las tradiciones y los valores religiosos. La pena por apostasía, que históricamente podía culminar en la pena de muerte,
ha sido objeto de fuertes críticas y oposición por parte de grupos y organizaciones internacionales de derechos humanos que sostienen que viola el derecho fundamental a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Estas críticas han ejercido una presión considerable sobre Arabia Saudita, poniendo de relieve el marcado contraste entre sus políticas y la progresión mundial hacia sociedades más tolerantes e inclusivas que respeten las libertades individuales y los derechos humanos. A medida que esta transformación se desarrolla lentamente, sigue siendo vital que la comunidad internacional mantenga una vigilancia vigilante sobre los acontecimientos en esta área, fomentando el diálogo y alentando nuevos pasos hacia una sociedad más tolerante y humana que respete el diverso tapiz de creencias y valores humanos. Número 7. Castigo por brujería y hechicería. En Arabia Saudita, una nación donde las creencias tradicionales y los principios religiosos influyen profundamente en el marco legal y social, la existencia de castigos por presunta brujería y hechicería representa una faceta particularmente controvertida de su sistema judicial. Las leyes contra la brujería y la hechicería no están claramente delineadas. No obstante, las personas acusadas de estos delitos pueden enfrentarse a penas severas, incluida la muerte, en virtud del principio del tasir, que otorga a los jueces una considerable discreción en el proceso de imposición de sentencias. Las acusaciones pueden derivar de diversas supuestas actividades, como la adivinación, la fabricación de talismanes o la práctica de la magia negra, y suelen estar influidas por rumores sociales y disputas personales. La comunidad internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por estos castigos, criticándolos no solo por violar los derechos humanos, sino también por ser fundamentalmente irracionales. Dada la falta de pruebas empíricas que sustenten la existencia de brujería o hechicería, los juicios en estos casos han sido a menudo condenados por falta de transparencia y equidad procesal, y se ha informado de que a los acusados se les ha negado el acceso a representación legal y de que las condenas se han basado en confesiones extraídas bajo coacción. Con la atención mundial firmemente centrada en su camino reformista, queda por ver cómo Arabia Saudita transita por este precario camino y si puede conciliar sus prácticas históricas con una visión de futuro que fomente la justicia, la equidad y la humanidad en sus procedimientos judiciales. Número 8. Castigo por tráfico de drogas. En Arabia Saudita es especialmente severo, lo que refleja la postura estricta del gobierno contra los narcóticos y sus esfuerzos por frenar los delitos relacionados con las drogas dentro de su frontera. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas pueden tener consecuencias graves, incluida la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, lo que demuestra la gravedad con la que el reino considera esta forma particular de delito. Esta posición inflexible es un testimonio de los esfuerzos más amplios de la nación por mantener el orden social y proteger a la población de los efectos devastadores de la adicción a las drogas y la violencia, que a menudo se asocia con las redes de tráfico de drogas. Las autoridades aplican una vigilancia intensiva y aplican medidas estrictas de aplicación de la ley para detectar y disuadir las operaciones de tráfico de drogas, centrándose tanto en las actividades nacionales como en las transfronterizas. A medida que Arabia Saudita emprende una trayectoria de reforma y modernización, muchos esperan ver una reevaluación de estas medidas punitivas, que posiblemente se orienten hacia un sistema que prefiera la rehabilitación y la justicia restaurativa en lugar de la retribución. Con una creciente tendencia mundial a reconsiderar la penalización de las drogas y explorar métodos alternativos para abordar los problemas relacionados con las drogas, aún está por verse si Arabia Saudita ajustará su postura para alinearse con las perspectivas internacionales emergentes y adoptará un enfoque más equilibrado y humano para abordar las complejidades del tráfico de drogas y sus desafíos asociados. Número 9. Castigo por los actos homosexuales en Arabia Saudita. Las repercusiones penales por participar en actos homosexuales siguen siendo alarmantemente severas, lo que refleja las doctrinas culturales y religiosas profundamente arraigadas que definen el sistema legal de la nación. Según las leyes vigentes, las personas declaradas culpables de cometer actos homosexuales pueden enfrentarse a una serie de sanciones, que incluyen multas, prisión, castigos corporales o incluso la ejecución.
en casos extremos. Estas leyes son el resultado de una interpretación de la Sharia, que clasifica los actos homosexuales como delitos graves que contradicen el tejido moral de la sociedad. Mientras Arabia Saudita atraviesa un periodo de cambios transformadores que abarcan diversos aspectos de las normas sociales y los marcos jurídicos, existe una expectativa esperanzadora de un futuro en el que se respeten y protejan los derechos y la dignidad de todas las personas. En este panorama de cambio, se prevé que la nación evaluará críticamente los costos humanos asociados con sus leyes actuales sobre la homosexualidad y posiblemente allanará el camino para reformas que se alineen con las perspectivas globales cambiantes sobre los derechos humanos, la dignidad y la igualdad, fomentando una sociedad que abrace la diversidad en todas sus formas. Número 10. La criminalización del ateísmo en Arabia Saudita. La criminalización del ateísmo es un ejemplo vívido de la intersección entre la doctrina religiosa y la jurisprudencia legal. El ateísmo, clasificado en un decreto más amplio contra el terrorismo, se percibe como una amenaza a la identidad islámica y la unidad cultural de la nación. Las personas que declaran abiertamente su incredulidad en Dios o critican los principios fundamentales del Islam pueden enfrentarse a graves consecuencias, como prisión, sanciones económicas y, en casos extremos, la pena de muerte. La criminalización del ateísmo ha encontrado una oposición sustancial por parte de la comunidad internacional, y los grupos de derechos humanos sostienen enfáticamente que contraviene el derecho humano fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta ley reprime de manera efectiva cualquier forma de disenso religioso o debate filosófico que se aparte de las normas religiosas establecidas en el país, fomentando un entorno en el que las personas no pueden expresar libremente sus creencias personales sin temor a ser perseguidas. En este contexto cambiante, se espera que Arabia Saudita pueda reconsiderar su postura sobre el ateísmo y avanzar hacia un enfoque más inclusivo que respete el diverso espectro de creencias y no creencias que existen en la experiencia humana. Número 11. Castigo por blasfemia. En Arabia Saudita. El acto de blasfemia, que comprende la profanación verbal o escrita de creencias islámicas, textos sagrados o figuras religiosas, se considera un delito grave, que justifica penas severas como medio para preservar la santidad y la unidad de la fe islámica, que está profundamente entrelazada con la identidad del Estado. Las consecuencias judiciales para los acusados de blasfemia pueden ser severas, incluyendo largas penas de prisión, azotes e incluso la pena capital en circunstancias extremas. Esta forma de abordar la blasfemia ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional, ya que supone una importante intromisión en la libertad de expresión. Los críticos sostienen que esas restricciones obstaculizan el diálogo abierto y el intercambio de ideas, fomentando una atmósfera en la que se suprimen el disenso, la crítica y las diferentes perspectivas en lugar de abordarlas de manera constructiva. Además, la vaga definición de lo que constituye blasfemia puede dar lugar en ocasiones a detenciones y condenas arbitrarias, lo que exacerba aún más los temores de injusticia y posible uso indebido de la ley. A medida que Arabia Saudita avanza hacia la modernización a través de iniciativas como Visión 2030, existe la esperanza subyacente de que la nación pueda reevaluar su enfoque de la blasfemia, alineando sus marcos legales con las cambiantes perspectivas globales sobre los derechos humanos y las libertades. Una transición hacia un enfoque más equilibrado podría allanar el camino para una sociedad que valore el pensamiento crítico y la diversidad de pensamiento, fomentando un entorno en el que las ideas puedan discutirse abierta y constructivamente, contribuyendo a un tejido social más rico e inclusivo. Número 12. Castigo por traición. En Arabia Saudita, el castigo por traición está dictado por un marco jurídico estricto que encarna una postura inflexible frente a los actos percibidos como traiciones al Estado. En estos casos, las personas declaradas culpables de traición pueden ser sometidas a las penas más severas, incluida la pena de muerte, como forma de salvaguardar la seguridad nacional y defender la integridad de la nación. La clasificación de traición es amplia y abarca una serie de actividades como el espionaje, la difusión de secretos de Estado,
la colusión con entidades extranjeras para socavar los intereses nacionales, o cualquier acción que incite o fomente la inestabilidad en el país. Los acusados suelen ser sometidos a juicios en los que se evalúa meticulosamente la gravedad de sus presuntos delitos antes de dictarse sentencia. Cabe señalar que el proceso y la imparcialidad de estos juicios han sido a veces cuestionados, y se ha expresado preocupación por la transparencia y la disponibilidad de una representación justa para los acusados. Al adoptar un enfoque más matizado que equilibre las preocupaciones de seguridad nacional con los principios de justicia, humanidad y proporcionalidad, Arabia Saudita podría allanar el camino para un sistema judicial que sea sólido y justo, capaz de juzgar asuntos de traición con imparcialidad e integridad y en consonancia con los estándares globales en evolución de justicia y derechos humanos. Esta transición, si se lleva a cabo, podría significar un paso significativo en el camino de Arabia Saudita hacia convertirse en una nación más moderna, inclusiva e integrada globalmente. Número 13. Castigos discriminatorios para las mujeres en Arabia Saudita. La discriminación basada en el género, históricamente generalizada, también se ha manifestado vívidamente en el ámbito de las medidas punitivas, donde las mujeres han enfrentado una gama de castigos desproporcionadamente severos y discriminatorios. Estas prácticas discriminatorias, que tienen sus raíces profundas en las normas patriarcales y en las interpretaciones conservadoras de las leyes islámicas, abarcan desde restricciones a la movilidad de las mujeres, hasta penas más severas por delitos similares en comparación con los hombres. Los críticos señalan un sesgo inherente en el sistema jurídico que a menudo deja a las mujeres vulnerables a castigos excesivos e injusticias sistémicas. Por ejemplo, el sistema de tutela masculina, aunque se ha relajado un poco en los últimos años, ha facilitado anteriormente la subyugación legal de las mujeres, creando un entorno en el que las mujeres podían ser castigadas por desobediencia o por intentar afirmar su independencia. Además, las mujeres han enfrentado inmensos obstáculos para acceder a la representación legal, un factor que exacerba su vulnerabilidad dentro del proceso judicial. Además, la aplicación de castigos corporales a las mujeres ha suscitado una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos, y los grupos internacionales han destacado el trauma físico y psicológico asociado a esas sanciones. El carácter público de algunos de estos castigos también se ha considerado un método para perpetuar las jerarquías de género, lo que marca una exhibición abierta de control y dominio sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. A medida que la nación atraviesa una fase de transformación encabezada por políticas destinadas a elevar el estatus y los derechos de las mujeres, existe una creciente expectativa de que estos castigos discriminatorios serán reevaluados y desmantelados. Las recientes reformas, incluida la relajación de las restricciones a la movilidad y la participación de las mujeres en la vida pública, señalan un posible cambio hacia una sociedad más igualitaria. En este panorama cambiante, se espera que Arabia Saudita siga avanzando hacia un sistema judicial que defienda los principios de justicia e igualdad, trascendiendo los prejuicios de género y fomentando un entorno en el que las mujeres gocen de los mismos derechos y protecciones que los hombres, marcando así un paso importante en el camino de la nación hacia la inclusión y la modernidad. Número 14. Detención ilegal y tortura en Arabia Saudita. Las cuestiones de detención ilegal y tortura han sido motivo de preocupación desde hace mucho tiempo, y numerosos informes destacan casos de personas que han sido detenidas sin el debido proceso o sometidas a un trato brutal mientras se encontraban bajo custodia, a pesar de las declaraciones oficiales de adhesión a los principios que condenan la tortura y los malos tratos. Se han documentado varios casos de detenidos que han sufrido abusos físicos, psicológicos y emocionales, a menudo como medio para extraer confesiones o como forma de castigo. El proceso de detención ilegal a menudo elude los procedimientos habituales de arresto y juicio, y deja a las personas en un estado de limbo, sin acceso a representación legal, ni posibilidad de comunicarse con sus familias.
Esta práctica no solo contraviene las normas internacionales en materia de detención, sino que también fomenta un clima de miedo y represión en la sociedad. Los incidentes de tortura, según han denunciado diversas organizaciones de derechos humanos, han mostrado relatos sombríos de violencia física, incluidas palizas y azotes, así como tormento psicológico, incluidas amenazas y desapariciones forzadas. Estas acciones han sido criticadas vehementemente por violar los derechos humanos fundamentales de dignidad, seguridad y protección contra tratos crueles e inhumanos. Mientras Arabia Saudita busca reformar su imagen global y establecer una estructura social más modernizada, estas cuestiones siguen siendo objeto de escrutinio internacional. La comunidad internacional sigue instando al gobierno saudí a que aplique medidas estrictas que impidan las detenciones ilegales y la tortura, y que garantice que los principios de justicia, transparencia y dignidad humana se respeten en todos los aspectos de sus procesos judiciales. En un mundo en el que se intensifica progresivamente el énfasis en los derechos humanos y las libertades individuales, se prevé que Arabia Saudita adopte medidas definitivas para erradicar estas prácticas, fomentando un entorno jurídico que se caracterice por la equidad, el respeto de los derechos humanos y la adhesión al Estado de Derecho, alineándose con el movimiento mundial en favor de la justicia y la humanidad. Número 15. Criminalización de la disidencia y el activismo político en Arabia Saudita. La criminalización de la disidencia y el activismo político constituye un obstáculo importante para el desarrollo de una sociedad pluralista y abierta. Las personas, activistas y periodistas que se atreven a expresar opiniones opuestas, criticar las políticas gubernamentales o pedir reformas a menudo se enfrentan a graves repercusiones, como arresto, prisión y a veces penas aún más severas. Estas medidas delinean claramente los límites del discurso aceptable dentro del país, sofocando cualquier intento de fomentar una cultura de diálogo abierto y pensamiento crítico. La represión del activismo político es evidente en los numerosos informes sobre activistas de derechos humanos detenidos por sus esfuerzos por promover cambios sociales, incluidas reformas en áreas como los derechos de la mujer, las libertades civiles y la gobernanza. El férreo control del gobierno sobre la libertad de expresión, principalmente a través de leyes y regulaciones estrictas, ha generado críticas de entidades internacionales que consideran que estas restricciones son una violación de los derechos humanos fundamentales. La criminalización de la disidencia no se limita solo al ámbito del activismo político, sino que se extiende a diversas facetas de la sociedad en las que las personas se ven incapaces de discutir o criticar abiertamente las doctrinas religiosas, las normas sociales y las políticas gubernamentales. Este entorno restrictivo fomenta un clima de miedo y autocensura, lo que obstaculiza el crecimiento de una sociedad civil vibrante que pueda contribuir al desarrollo de la nación mediante perspectivas diversas e ideas innovadoras. Mientras la comunidad mundial observa el camino de Arabia Saudita hacia la modernización y la reforma, existe un llamado sincero para que la nación reconsidere su enfoque hacia la disidencia y el activismo político. Al fomentar un espacio donde se puedan escuchar voces diversas y participar de manera constructiva, Arabia Saudita tiene la oportunidad de evolucionar hacia una nación que verdaderamente encarne los principios de justicia, igualdad y democracia, alineándose más estrechamente con la marea progresista que recorre el mundo y aboga por el respeto y la realización de los derechos humanos y las libertades para todos.